Hay una línea muy delgada entre la dignidad y el orgullo, que si nosotros la cruzamos, nos lleva a extremos en los cuales nuestros límites morales se debilitan. Porque cuando pasamos hacia el lado del orgullo, el orgullo nos ciega, no nos permite ver la verdadera realidad. Y esa frontera se encuentra justo ahí, en medio, entre la dignidad y el orgullo. Y constantemente interactúan en nuestra vida, en nuestras relaciones afectivas, y por lo mismo muchas veces las confundimos. El orgullo se alimenta de la arrogancia y de la soberbia. Nubla la mente, nubla el entendimiento, ciega nuestros ojos espirituales, no dejándonos ver la verdad. Además, el orgullo hace ver a la persona que cruzó esa línea y que se dejó domar por él, que su verdad es la verdad absoluta, desvalorizando e ignorando todas las demás opiniones de los que están a su alrededor. Diferente a lo que se cree, que una persona que tiene orgullo es porque tiene una estima muy alta, el orgullo en realidad es la cortina de humo de la baja autoestima y de la inseguridad. Es la fachada donde se esconden los problemas de baja autoestima. El orgullo es hacernos valer y darnos a respetar a costa de los demás y a través de la imposición. Es decir, hacernos valer cueste lo que cueste, sin importar si dañamos o lastimamos a los demás. El orgullo, también llamado soberbia, es considerado el pecado original y más serio de todos los pecados, ya que es la principal fuente de la cual se derivan todos los demás pecados. El orgullo es el deseo de ser más importante que otras personas a cualquier precio. El orgullo es la semilla que Satanás sembró en el Edén, en el ser humano, cuando tuvo esa conversación con la serpiente y le dijo: no vas a morir, sino que vas a ser considerado como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando el orgullo domina a la persona, hace que esa persona sienta placer al creerse más o al sentirse superior que los demás. Siente placer al salirse con la suya. Se siente satisfecho cuando se hace lo que esa persona quiere. La soberbia es la razón por la cual Satanás fue arrojado del cielo a la tierra. Es el pecado que cometió y arrastró con él a una tercera parte de los ángeles, porque quiso llegar a ser superior a Dios, y entonces eso provocó una rebelión contra Dios. Y si lo comparamos con un árbol, la raíz vendría siendo la soberbia o el orgullo, de la cual nace el tronco, el cual representa la rebelión, de la cual de ahí nacen todas las ramas, es decir, todos los demás pecados, como dice la Biblia: celos, iras, pecados sexuales, pleitos, chismes, envidias, violencia, borracheras, palabras ociosas, homicidios, injusticias, mentiras, idolatrías, hurtos y todos los demás pecados. Por ello, el salmista oraba allí en Salmos 19:13 y decía: preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La soberbia produce en nosotros rebelión, y la rebelión rompe con nuestra integridad, llevando a cabo así todos los demás pecados. Una manifestación de la soberbia es cuando amamos a Dios, cuando cantamos, cuando oramos, cuando vamos a las actividades, etc. Pero manejamos nuestra vida según nuestros propios planes, nuestros propios criterios, nuestra propia conveniencia, olvidando lo que dicen las Escrituras, dejándolas de lado. Y actuamos para ganar aquello que deseamos, aún así tengamos que lastimar o dañar a alguien más. Es decir, se nos olvida en ese momento lo que dicen las Escrituras de ama a tu prójimo como a ti mismo. Otra de las manifestaciones es querer tener el control de las situaciones en que vivimos o de las que estamos involucrados. Allí en Santiago capítulo 4 versículos 13 al 17 habla de aquellos que hacen planes sin tener en cuenta a Dios, sin decir si Dios quiere, y finaliza diciendo esta porción: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Si a veces sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones, revisemos la actitud de nuestro corazón, porque Dios no escucha la oración del soberbio. Dice la palabra que lo mira de lejos. Dios lo resiste. Es decir, la soberbia no solo nos separa de Dios, sino que pone a Dios en nuestra contra. Dios no bendecirá ninguna cosa que hagamos dominada por la soberbia. Cuando nos volvemos orgullosos, perdemos la presencia de Dios. Dice la Biblia que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y también dice que le da gracia a los humildes, pero al altivo lo mira de lejos.
El orgullo es como un cáncer que va contaminando poco a poco la mente y el corazón, las emociones y el cuerpo. Vuelve injustas a las personas, las vuelve insensibles. En la Biblia también lo podemos encontrar con la traducción de altivez, de presunción, de soberbia, de arrogancia, de jactancia, de vanidad, de vanagloria. Ahora vamos a hablar un poco de la dignidad. La dignidad busca el respeto de sí mismo y de los demás. La dignidad se alimenta del amor y del valor propio para protegernos a nosotros mismos, pero sin dañar, sin lastimar en ningún sentido a las demás personas. Porque la dignidad se rige a través del respeto propio y del respeto a los demás. La dignidad pone límites, la dignidad no tolera tormentos, ni tampoco los provoca. Y aquí se cumple el mandamiento de Jesús de amar a los otros como nosotros mismos. La medida soy yo. Si yo no quiero que me lastimen, si yo no quiero que me hieran, yo tampoco voy a hacer algo que hiera o lastime a los demás. Me respeto a mí misma y en esa misma medida respeto a los que me rodean. Es decir, si alguien a mí me está lastimando, me separo de lo que me lastima, de lo que me daña, pero sin lastimar a quien a mí me está haciendo daño. Eso es dignidad, es darme el valor que tengo como ser humano, pero sin devaluar a la otra persona. Todo lo contrario al orgullo, que es hacerse valer a costa de la otra persona. Si nos vamos a la historia, la idea de dignidad nace en el origen del cristianismo. Desde que Dios formó al ser humano, ahí en el Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra de Dios que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué significa ser a imagen y semejanza de Dios? La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del ser humano, es decir, no corresponde a nuestro cuerpo físico, sino al espíritu, a nuestro razonamiento, al alma. Esto es lo que nos pone a nosotros aparte de los animales, otorgando al ser humano el señorío o la autoridad sobre el reino animal. Somos semejantes a Dios en tres aspectos. Y primero somos semejantes a Dios mentalmente, y esto significa que Él nos dio entendimiento, nos dio raciocinio, nos dio mente, nos hizo seres con voluntad propia para razonar, para elegir. Esto es lo que se conoce como libre albedrío, libertad de pensamiento. Esto es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. Nos dio capacidades intelectuales, nos dio inteligencia, nos dio creatividad. También somos moralmente semejantes a Dios porque nos hizo el reflejo de la justicia y de la santidad de Dios. Nos dio sentido moral con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, según Jeremías 31:3, en Hebreos 8:10, en Hebreos 10:16. Nos dice que Dios hizo un pacto con nosotros y dice que puso su ley en nuestra mente y que las escribió en las tablas de nuestro corazón. Es decir, nos dio un GPS espiritual y moral, el cual es nuestra conciencia que nos dice esto no está bien. Y también nos hizo socialmente semejantes a Él porque fuimos creados para conectar, para tener compañerismo. Principalmente nos capacitó para tener comunión con Él, como dice ahí en Génesis 3, versículo 8, que la primera relación del hombre fue con Dios y Dios hablaba mientras el hombre estaba en el huerto del Edén, y después nos hizo con sentido de conectar socialmente con otros seres humanos. Por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo a la mujer para que lo acompañase. Así que cada vez que nosotros también nos relacionamos con otras personas en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra escuela, con nuestros amigos, cuando acompañamos a alguien que se casa, eso refleja la semejanza de Dios. La dignidad es el reconocimiento que todas las personas merecemos porque lo valemos, por el simple hecho de ser humanos, de ser personas libres, de ser personas racionales. Es decir, merecemos respeto sin importar cómo seamos. Hasta la persona más malvada merece nuestro respeto. Por lo que no podemos separar de la dignidad el respeto, van de la mano. Al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, para que esta persona se sienta digna, se sienta libre, se afirma en ella la virtud y la dignidad del individuo, cimentado en el respeto a cualquier otro ser. La dignidad considera al ser humano como un ser libre y por lo tanto es responsable de sus actos. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 16 dice, vivan como gente libre, pero no usen esa libertad como pretexto, como excusa para hacer el mal. Es decir, vivan como siervos de Dios.
Esto nos enseña que la dignidad no usa la excusa de me doy a respetar a costa de los demás. Por lo tanto, los conceptos de libertad y de responsabilidad no los podemos separar de la dignidad. Es decir, son indisolubles. Y estos conceptos ocupan un lugar central en la teología cristiana. Somos libres de hacer lo que queremos, pero tenemos nosotros que tomar responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones. Es tan fácil pasar de la dignidad al orgullo sin darnos cuenta. Es la frontera más peligrosa del mundo, porque el orgullo nos lleva a cometer muchos males que llegan a debilitar nuestros límites morales y nos hacen dañar a otras personas y a nosotros mismos también, mientras que la dignidad nos lleva a no permitirnos recibir esos males que otros nos hacen, pero tampoco hacerlos ni pagarles con mal a ellos. La dignidad es un derecho de todos los seres humanos. Es un valor inherente, es decir, forma parte de nuestra naturaleza, porque es la semilla que Dios sembró en el Edén cuando nos creó. Por eso somos a su imagen y semejanza, mientras que el orgullo es un sentimiento, es un pecado y es la semilla que sembró cuando engañó al ser humano. Si no tenemos nosotros un espíritu entrenado por la palabra de Dios, nos dejaremos dominar por el orgullo. Y Dios busca corazones humildes y quebrantados para hacernos hombres y mujeres conforme a su corazón. Ten cuidado de ti mismo, como le dijo Pablo a Timoteo, y no dejes que el orgullo domine tu vida. Mantente digno, así como nuestro Dios es digno.